Hola, buenas noches. No sé qué les parezca, si empezamos ya o esperamos otro ratico. Isa, yo creo que pues si quieres podemos ir empezando. Listo, Los que bueno, están algo pues, yo los voy admitiendo. de una. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, voy a prender un momentico la cámara, pero en realidad es que tengo el internet súper malo, entonces no sé si me escuchen bien, pero si no me escuchan, pues si no se oye bien me dicen. ¿Cómo han estado? Bien, Isa. Digo, pero No sé si alguien quiera empezar a leer el caso clínico, porque igual pues sí, lo ideal sería que participaran, porque pues aquí pues es un taller, entonces no se trata de que yo me ponga acá a hablarles, pues yo no tengo problema, pero en realidad siento que sería como más aburrido. No sé si alguien quiera participar leyendo el caso clínico. Recuerden pues que esto no es calificativo, no es punitivo, es solo pues como para que aprendamos todos juntos. No sé si de los que están conectados alguien quiera. O si se me está escuchando. De pronto no se me está escuchando, no sé. El taller está en el grupo, ¿cierto? Sí, sí, Manu. Bueno, yo lo puedo leer, pero yo fui la que lo hice, entonces sería raro si lo resuelvo yo. No, pues si algo yo también lo resolvemos juntas. O si alguien se anima a participar, adelante, no les dé pena, que igual equivocarse siempre es válido. Bueno, entonces la voy a leer. Paciente masculino de 2 meses de edad, previamente sano, extraído por su madre al servicio de urgencias por un cuadro de 12 horas de evolución consistente en taquipnea, rinorrea, congestión nasal y tos. Actualmente en alimentación con lactancia materna con normalidad. Sin embargo, la madre refiere que desde esta mañana el niño no logra succionar adecuadamente por la congestión y la tos. Como antecedente nació 38 semanas de gestación, pequeño para la vejez gestacional por insuficiencia placentaria y de 2.200 gramos. Embarazo sin complicaciones. La madre fumó en el primer trimestre, pero dejó de hacerlo cuando se enteró del embarazo. Refiere antecedentes familiares de asma, se le hace diagnóstico de bronquiolitis. Al explicarle a la madre, usted le dice que su hijo tiene ciertos factores de riesgo para desarrollar un cuadro grave. Entonces ahí la primera pregunta es, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Listo. ¿Alguien quiere mencionar los factores de riesgo que pude identificar? Bueno, entonces si quieren yo los voy comentando. Entonces, bueno, primero la edad, ¿cierto? Paciente, o sea, ser menor de 12 semanas es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque todavía, si bien pues si son alimentados con lactancia materna, la lactancia materna va a funcionar como un factor protector y recordar pues que sus primeros meses de vida la madre le pasa muchos anticuerpos al niño, pero igual los primeros 3 meses, incluso los primeros 6 meses, el niño todavía no tiene su esquema de vacunación. Les pregunto, ¿alguna tiene forma de proyectar el caso? No sé, como si de pronto leyéndolo nos
pues podemos estar como más ubicados todos. Pues yo igual lo tengo acá, pero no sé si les parezca. Yo trato de compartir, espérame, dame un segundo. Listo, Susi, muchas gracias. Ahí, ¿qué están viendo? ¿O no están viendo nada? Sí, sí se ve el caso, pues sí, sí se ve. Y ahí que se ve, ahí ya no se ve nada. Ay, tan bacano, lo estás compartiendo desde el celular. No, desde el iPad. Ay, Pero súper no sé chévere. cómo se vea lo que estoy haciendo. No, pero bueno, súper. Bueno, entonces pues ahí nos quedó un poquito cortada. O Susi, puedes subirlo, perdón, un poquito como eso. Entonces, bueno, ahí vemos que entonces la edad, ¿cierto? Entonces lo que les venía contando, pues en ese punto de edad el sistema inmune todavía está muy inmaduro. La vacunación, pues en realidad el niño tiene 2 meses, probablemente solo recibió las vacunas del nacimiento, que recordemos que nos protegen, pues, o las vacunas del nacimiento es para BCG, que sería pues como para la tuberculosis diseminada, y meningia, ¿cierto? La pulmonar. Más adelante en una charla que tengamos de vacunas, pues no es como el objetivo de la vacuna, y para la hepatitis B. Entonces, si vemos, pues en realidad ninguna de esas dos me van a pues como generar protección para infecciones respiratorias. Entonces, bueno, empezamos con que la edad es un factor de riesgo, todo menor de 12 semanas. Otro factor de riesgo es la evolución tan rápida del cuadro. O sea, los síntomas le iniciaron hace 12 horas y ya más adelante cuando miremos el examen físico, pues nos vamos a dar cuenta que ya el niño está muy comprometido. Usualmente, o algo que tiene pues como implícito la bronquiolitis, es que empieza con un cuadro de síntomas respiratorios altos que luego progresa a síntomas respiratorios bajos. Esos síntomas respiratorios altos iniciales son importantes y son necesarios, porque cuando el niño inicia de una vez con síntomas respiratorios bajos, es lo más probable, o uno probablemente va a sospechar más una neumonía, o sea, cuando ya tiene compromiso como del trabajo respiratorio, ¿cierto? Entonces esa parte inicial de los síntomas respiratorios es pues como el cuadro gripal o la coriza, son importantes. ¿Qué es lo usual? Que duren de 2 a 3 días. Cuando evolucionan en menos de 24 horas, usted ya y tenga cuidado, porque lo más probable, o porque el riesgo de que pueda evolucionar a una bronquiolitis grave es alto, es importante. Entonces, bueno, ahí ya tenemos 2 factores de riesgo, la edad y la evolución del cuadro, pues como el tiempo de evolución. Nos dice que está recibiendo lactancia materna con normalidad, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos dice que es lactancia materna exclusiva, eso es algo positivo, porque la lactancia materna funciona como un factor protector, como lo habíamos mencionado. Y la madre, pues ya el motivo de consulta, o que porque lo lleva al hospital, es porque el niño no logra succionar adecuadamente por la congestión y por la tos. Bueno, antecedentes, nació a término, pero nació con bajo peso, eso también nos tiene que alertar. Y de resto, bueno, y la madre fumó en el primer trimestre, ya también pues eso también nos aumenta el riesgo, no solo de pues como el riesgo de bronquiolitis, pero también de asma, listo, de asma futuro. Y también pues la siguiente línea, antecedentes familiares de asma, entonces pues eso nos aumenta también probabilidad. Perdón, pues no es un factor de riesgo de bronquiolitis, pero sí pues de que pueda presentar asma futuro. Aunque ya vamos a hacer una mención de que si bien la bronquiolitis, la bronquiolitis, pues como un episodio, el episodio agudo, no es un factor de riesgo solo, o no aumenta las probabilidades de generar asma. Se tiene que acompañar como de otros factores que ya pues, se los voy a mencionar a medida que vayamos hablando, pues como para pensar, pero de entrada pues no. Listo, entonces los médicos hicieron el diagnóstico de bronquiolitis y ya pues bueno, ya identificamos los factores de riesgo. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo, alguna pregunta con respecto pues como a los factores de riesgo, o que tenga alguna pregunta pues hasta ahora?
A mí, hola niños, ¿cómo están? A mí me parece muy importante pues como ver que en realidad esta sí es la historia natural de un proceso de bronquiolitis y así es como lo van a encontrar en la mayoría de los pacientes, ¿cierto? Un niño que probablemente sea previamente sano, que puede o no tener otros factores de riesgo que ya identificamos, pero que pudiera tener otros factores que nos hagan pensar que esa bronquiolitis va a evolucionar hacia la gravedad, por ejemplo, un antecedente de prematuridad, ¿cierto? Pero así pasa en la mayoría de pacientes, un niño previamente sano que inicia con un cuadro catarral, que obviamente ya tiene un compromiso pues adicional, y algo que sería importante también documentar es si hay o no una noxa de contagio, o sea, si hay alguien más pues como con síntomas gripales o algo adicional en casa. Muchas gracias, Eri, por tu aporte. Sí, Eri tiene toda la razón. Saber si hay otras personas enfermas en casa es importante porque uno ya empieza a sospechar como qué virus o que sí, pues posiblemente qué etiologías, que como ya lo mencionaron en la clase o pues en la charla de bronquiolitis, la bronquiolitis solo se produce por virus. Entonces, pues como según los nexos, el nexo o la noxa de contagio, vamos a sospecharlo. Bueno, entonces si quieres sigamos avanzando o alguien quiere hablar, comentar algo más. Bueno, entonces ya lo evalúan y encuentran que está febril, tiene 38 grados de temperatura, tiene una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto, ahí está para el límite para la edad. Antes de seguir, ¿ustedes qué otras cosas le hubieran preguntado a la mamá antes de, pues digamos que les hubiera gustado saber, que ella cómo lo manejó, que cómo hizo? No sé, quisieran saber algo más. Por prender la cámara, por prender el micrófono, prendí la cámara. Les estaba diciendo que en este caso que tenemos un niño que nació de 38 semanas, pero que fue pequeño para la edad gestacional y que nació de 2.200 gramos, a mí me gustaría preguntar si en el posparto, pues en el periodo de recién nacido, tuvo una buena adaptación neonatal o requirió maniobras adicionales, si fue un niño que necesitó estancia en unidad de cuidados intensivos neonatales o algún soporte ventilatorio o tuvo alguna patología del recién nacido, por ejemplo, una taquicardia transitoria o un déficit de surfactante, por ejemplo, que me pudiera hacer pensar que tuvo en algún momento algún compromiso pulmonar previo. No sé, Manu, que hizo el caso, ¿nos quiere contar o lo hacemos hipotéticamente? Bueno, Eri, pues no supongamos que el niño, adaptación neonatal espontánea, alta temprana conjunta, sin ningún otro antecedente patológico de importancia, lactancia materna exclusiva. Listo, súper. Bueno, entonces pues es muy importante lo que nos preguntó Eri, porque esos antecedentes son factores de riesgo, ¿cierto? O son signos de alarma o criterios que ustedes deben tener en cuenta y que los debe alertar y decir, probablemente con este niño no lo voy a mandar para la casa, sino que me voy a quedar vigilándolo y mirando a ver, porque ya de entrada sé que su pulmón está un poquito
aporreado o por lo menos no bien desarrollado, y al igual que su vía respiratoria. Entonces, pues es muy importante siempre preguntar todos los antecedentes, incluidos los de la gestación y los del parto. Otra cosa que también ustedes podrían tener en cuenta, que van a ver que les cambia mucho, es preguntarle a la mamá cómo lo ha manejado, si la ha intentado hacer lavados nasales, y que ustedes les den las recomendaciones de los lavados nasales, de cómo se hacen adecuadamente. Recuerden que lo ideal es hacerlos con el niño sentado o acostado, pero de lado, o sea, en decúbito lateral. Jamás en decúbito supino, porque pues se nos puede ahogar. Y ver pues que en realidad a veces lo que los tiene tan malo con signos de dificultad respiratoria es que tienen tanta congestión, y como los niños a esa edad ellos no son capaces de manejar secreciones y no son capaces pues como de expulsar, pues no, de manejarlas sí, pero no son capaces de expulsarlas por sí solos. Entonces es muy importante preguntarse si los están como apoyando con pues la mamá si le está haciendo lavados nasales. A ver, listo. Entonces, bueno, al examen físico el niño presenta una temperatura de 38 grados, está febril, una frecuencia respiratoria de 50, que pues recordemos que los signos vitales en la edad pediátrica según la edad, ahí estamos pues para el límite de normalidad para la edad. Una frecuencia cardíaca de 140, esa en realidad pues no está taquicárdico, y saturando 95% al ambiente. No sabemos en dónde está, pero sabemos que 95%, independiente pues del nivel del mar, es una saturación adecuada. Pero ¿qué otras cosas le encontraron? Entonces lo vieron que estaba alerta, estaba despierto, eso es algo positivo. Si ustedes ven un paciente somnoliento, con poca respuesta a los estímulos, o por el contrario está muy irritable, que nada lo calma, porque uno puede esperar que un niño esté irritable, asustado en el servicio de urgencias, pero que se calme con la mamá, a un niño que nada lo calma, ni siquiera la mamá. Eso ya también es un signo de alarma y me habla de que puede haber alteración del estado de conciencia y de que tengo que, o sea, de que con él voy a empezar el manejo súper activo. Entonces también lo encontraron con signos de dificultad respiratoria, lo vieron con retracciones subcostales, aleteo nasal, congestión nasal. Y a la auscultación pulmonar le escucharon sibilancias expiratorias. Nos dicen que las mucosas están hidratadas, auscultación cardíaca normal y resto del examen físico normal. Entonces, ¿ustedes cómo consideran, teniendo en cuenta lo que vimos en la charla anterior y pues lo que han podido aprender, cómo se hace el diagnóstico de bronquiolitis? En el grupo Ricardo está escribiendo que sí, por favor, lo dejan. Pero tú espérate, ¿cómo ves? Si yo divido la pantalla así, todavía la ven. Sí, sí, Susi. Bueno, pues para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Listo, bueno, ¿alguien quiere participar en cómo considera que se debe hacer el diagnóstico de bronquiolitis? Pues el diagnóstico se hace principalmente con la clínica pues, del paciente. Ya las otras ayudas diagnósticas que uno puede pedir, una radiografía, un hemograma, una PCR, nos sirven más como para descartar, por ejemplo, que sea algo bacteriano u otras complicaciones que pueda tener el niño aparte de la bronquiolitis. Pero pues el diagnóstico netamente de la bronquiolitis es clínico. Perfecto, Mari, lo tienes súper claro, muy bien. El diagnóstico es clínico, teniendo en cuenta pues como el cuadro, pues los síntomas, cómo ha sido la evolución del cuadro, y muy bien lo que dijiste, las ayudas diagnósticas solo se usan cuando estamos sospechando complicaciones. Perfecto, demasiado juiciosa, muy bien. Bueno, ¿qué calificación le darían al cuadro de este paciente? ¿Alguien quisiera participar?
Pues ahí es importante tener en cuenta dos cosas, ¿cierto? Por un lado, el puntaje de Down-Ferres que nos va a ayudar como a clasificar por la condición clínica del paciente la gravedad del cuadro. Con el uso de los puntajes y de los scores, ustedes se van a encontrar en la práctica que hay médicos a los que les gustan, otros que de pronto no los usan tanto, pero pues particularmente con este score lo que se ha planteado es que también sirve como de punto de partida para medir la evolución en el tiempo. Es decir, si yo hoy encuentro con un Downs de un valor y mañana lo encuentro peor, pues me puede hablar de que la evolución clínica del paciente no está yendo hacia la mejoría y me va a permitir tomar conductas adicionales. Y por otro lado, tenemos que considerar los factores de riesgo de este paciente. Entonces, como mencionaba ahorita Isa, tenemos un niño que es de 2 meses. Eso de entrada hace que la bronquiolitis sea pues de riesgo, ¿cierto? Entonces es una bronquiolitis de riesgo, pero por el puntaje de Down-Ferres, si vamos a ser muy papistas, pues, o si no solo por la condición clínica del paciente, podríamos considerarla como una bronquiolitis leve de alto riesgo. Perfecto, Eri, muchas gracias por por tu intervención. Te lo agradezco. De acuerdo. Si quieren, pues, bueno, con respecto a los puntajes, no sé si ustedes leyeron el artículo no sé si alcanzaron a leer, pues como la bibliografía que les mandaron, el artículo de Pediatrics, que en realidad ahí no nos mencionaban ninguna escala, pero no porque no hayan, sino porque en realidad lo que se recomienda es como que en cada sitio, pues como en cada centro de salud, manejen la misma escala, ¿cierto? Hay varias, ustedes van a ver que en realidad pueden encontrar muchas escalas. La que nos mencionó Eri es la que está validada en Colombia, la escala de Wood-Down-Ferres, y nos puede servir mucho. Como les digo, entonces pues la escala nos puede servir para valorar el niño en diferentes momentos, cómo llegó, cómo está evolucionando, e incluso permite que los médicos hablen el mismo idioma, porque una cosa es, o sea, con la escala se trata de ser más objetivos con los hallazgos. Entonces, esto nos ayuda pues como sí, o sea, como a ir en un mismo camino, porque recuerden que, por ejemplo, en los servicios de urgencias pues hay cambios de turno, ¿cierto? No siempre está el mismo médico con el paciente, entonces eso nos va a ayudar. Entonces, si quieren, pues la escala pues para que la busquen, la escala de Down-Ferres pues consta de 6 variables, y 4 posibles puntajes. Entonces se evalúa si tiene sibilancias, si tiene retracciones, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, cómo está la ventilación o auscultación y si tiene cianosis o no. Entonces, pues lo que nos dice el cuadro es que tiene sibilancias al final de la expiración, que tiene retracciones subcostales, una frecuencia respiratoria de 50, frecuencia cardíaca mayor de 120. La ventilación pues aparentemente pues no nos dice que el murmullo vesicular esté disminuido y tampoco nos dice que hay cianosis. Entonces ustedes en este punto, con lo que tienen del paciente, ¿ustedes qué consideran? ¿Que se puede manejar ambulatoriamente? ¿Que se le pueden dar signos de alarma? ¿O que se le va a iniciar oxígeno? ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría hacer con el niño? Yo creo que aquí podríamos opinar todos, porque sí me gustaría como saber, ¿cierto? ¿Quiénes le pondrían oxígeno a este niño y quiénes no? O sea, independientemente de lo que quieran hacer con él, quiénes le pondrían oxígeno y quiénes no. Y ya vamos a hablar un poquito de por qué es importante esa primera idea. Pues yo digo que inicialmente solamente por la edad el niño pues debe quedar hospitalizado o en observación pues porque es menor de 3 meses. Y sí le pondría oxígeno porque aunque está saturando bien, pues tiene signos de dificultad respiratoria como las retracciones y el aleteo nasal. Entonces eso ya es signo de que pues los requerimientos de oxígeno son mayores a los que el niño está obteniendo.
Muy bien, Mari, me parece muy bien lo que tu aporte. Eh, yo también estaría de acuerdo, por lo menos dejarlo, o sea, si decido al final no hospitalizarlo, por lo menos lo dejaría en observación mínimo 12 horas. Con lo que mencionaste de la edad es muy importante, porque uno de los síntomas de la bronquiolitis, y que es de los principales, en los niños, en los neonatos principalmente, pero sí en esos primeros 3 meses de vida, es la apnea, ¿cierto? La bronquiolitis se puede manifestar con apnea. Como saben, la apnea es el cese de la respiración, eso es algo realmente grave. Entonces, sí, un niño, principalmente un neonato, hay que dejarlo en vigilancia, hay que mirar a ver cómo evoluciona, evaluar esos factores, que pues como también el componente social, no se nos puede olvidar qué tan cerca vive el niño del centro de salud, esos papás cómo se ven, si se ven comprometidos, si se ven que están entendiendo todo, porque el componente social sí que es vital. Con respecto al oxígeno, me parece que es una conducta válida. El niño tiene, si bien no está desaturado como tú lo dices, la frecuencia respiratoria está en el límite superior y tiene signos de dificultad respiratoria. A mí particularmente me hubiera gustado realizarle un lavado nasal antes de, o sea, cuando llegó, mirar cómo, respondía al lavado, pues sí, como pues tan descompensados, es que pueden tener tanta congestión nasal que pues nada, ellos no tienen por dónde respirar, ¿cierto? Porque los niños son pues en los primeros meses de vida son básicamente respiradores nasales. Entonces estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con tu conducta. ¿Alguien más que quiera comentar qué hubiera hecho o qué otras cosas quisieran hacer? Bueno, entonces yo les sigo contando. Yo qué otras cosas hubiera lavado nasal y hubiera visto cómo me respuesta o cómo evolucionaba el niño. Supongamos que el niño siguió con signos de dificultad respiratoria y que ya está más taquipnéico. Entonces, bueno, le iniciamos el oxígeno, se le puede iniciar mínimo, pues uno se lo va titulando, pero se lo podemos iniciar de entrada a 1 o 2 litros, según como lo damos, pues como con esa dificultad respiratoria, y ya uno va mirando según la evolución cómo se titula. Recordar pues como de los pilares básicos de la bronquiolitis, no es solo el oxígeno, sino también la hidratación, ¿cierto? Porque como están respirando más rápido, su gasto energético está más alto, entonces tienen más riesgo de deshidratación. Ahí pues en realidad la frecuencia respiratoria de 50 no me contraindica la lactancia materna. Cuando uno piensa como en retirar la lactancia materna, cuando la frecuencia está mayor de 60 a 70, porque está respirando o sea, no retirar la lactancia materna, sino suspender la vía oral, porque está respirando tan rápido que pues hay más riesgo de que el niño se broncoaspire o que ponerlo a que se alimente, le aumente mucho más ese gasto energético y el niño se me va a alcanzar más. Listo, pero entonces en ese punto pues vamos mirando, porque igual, o sea, que reciban alimentación por vía oral los tranquiliza y les puede generar como una sensación de seguridad. Entonces vamos a tener el oxígeno, vamos a tener la hidratación, lo vamos a tener monitorizado, mínimamente pues teniéndole pues como la saturación, ¿cierto? Y la frecuencia, pues el pulso. Dependiendo pues si ustedes tienen o no los recursos, pero por lo menos pues si no tienen como un pulso oxímetro continuo, como por ejemplo los que le ponen a los niños en el general, por lo menos que lo estén revalorando constantemente, porque está muy chiquito y puede evolucionar rápidamente hacia pues como hacia empeorar o mejorar. Otra cosa que a mí me gustaría hacer por los antecedentes que nos cuentan, porque tiene un antecedente familiar de asma,
es una prueba terapéutica con beta-2 agonista, o sea, con salbutamol. Estoy de acuerdo que ustedes leyeron en las guías, pues como en la guía o en el protocolo de manejo, que no se recomienda el beta-2 agonista, ¿cierto? Pero cuáles son, o pues que nos ha mostrado la evidencia actualmente, y pues lo que no sé si a ustedes ya les ha tocado, pero ahora el objetivo de la medicina es como más una medicina enfocada en el paciente, ¿cierto? Una medicina personalizada, y cada vez se habla más de endotipos y pues de las enfermedades. ¿Qué se ha visto en la bronquiolitis? Que los pacientes que tienen antecedente familiar de asma se puede intentar hacer una prueba terapéutica. ¿En qué consiste la prueba terapéutica? En hacer un ciclo corto con salbutamol. Entonces, pues el que está tan chiquito, 2 puff cada 20 minutos por 1 hora. Antes de iniciar la prueba le voy a hacer una escala de, pues como de gravedad. Y al finalizar la prueba, o sea, la hora, le voy a evaluar también, pues le voy a volver a evaluar la escala. Si esa escala mejora, me sugiere que el niño es respondedor al salbutamol, entonces yo puedo seguir intentándolo, pues o seguir usándolo. Si no me mejora, o sea, si usted no ve ningún cambio clínico, pues en realidad no es necesario, que pues lo ideal sería como suspenderlo, porque sería aumentarle efectos adversos pero sin aumentarle beneficios. Entonces pues ahí, como al evaluar la balanza, pues va a ganar que es más riesgoso, y pues no lo vamos a hacer. Listo, pero tengan en cuenta lo que se llama índice predictor de asma. El índice predictor criterios, pues como el antecedente familiar de asma, que si tiene rinitis, que si tiene dermatitis, los eosinófilos, eso lo pueden buscar, incluso hay un índice predictor de asma modificado. Es en realidad, no sé si ustedes han escuchado, en bronquiolitis hablan mucho como que tiene IPA positivo, pero como uno de los criterios para uno hablar de índice predictor de asma es que tenga por lo menos 3 episodios sibilantes. Entonces, pues a veces es mal usado este índice, pero igual, pues como lo importante que tengan en cuenta es que si el niño tiene antecedente familiar de asma de primer grado, entonces padres o hermanos, se puede hacer la prueba terapéutica. Entonces, pues hasta ahora, como nos compartió Mari, le podríamos poner oxígeno, le aseguraríamos una hidratación y una alimentación adecuada, el monitoreo, se le puede hacer la prueba terapéutica con salbutamol. ¿Alguien más quisiera, pues, o consideraría hacerle algo más? Pues ahí sería importante también tener en cuenta que se ha usado a lo largo del tiempo las nebulizaciones con solución salina hipertónica, que cuando uno revisa la literatura no tienen cabida en el servicio de urgencias, porque si uno mira, pues como la evidencia, lo que disminuyen es como el tiempo de estancia hospitalaria, y tampoco tienen pues como una disminución pues como grande en el tiempo, pero así como uno hace la prueba terapéutica con salbutamol, podríamos considerar la prueba terapéutica con las nebulizaciones, teniendo en cuenta que hay algunos niños que las nebulizaciones los pueden poner mucho más hipersecretores, y eso ponerlos también más maluquitos. Perfecto, Eri, muchísimas gracias. Sí, pues con respecto a la solución salina hipertónica hay varias corrientes, ¿cierto? Pues es como dependiendo de la escuela, si hay evidencia que demuestra pues que puede disminuir la estancia hospitalaria aproximadamente en 18 horas. Lo que nos compartió Eri está perfecto. Con lo que les quería decir de los endotipos y fenotipos, en realidad el endotipo es mucho de la genética, ¿cierto? De cómo, pues, como la predisposición, entonces va a tener en cuenta los antecedentes gestacionales de la mamá, va a tener mucho eso. Los fenotipos, en realidad no los voy a complicar, pero entonces hay varios fenotipos, y hay uno que es el fenotipo sibilante, que sería pues el niño que yo lo podría encasillar, pues el que tiene buena respuesta a los broncodilatadores. Con respecto a la adrenalina, sí, pues la guía de la Asociación Americana de Pediatría tampoco la recomienda. Pero, como les venía diciendo, pues esa guía es un poquito viejita. El artículo de Pediatrics es como el del 2019, pero esa guía, si no estoy mal, es del 2014. Todo ha cambiado. La adrenalina, se puede hacer prueba terapéutica con adrenalina, más que todo, pues como en el fenotipo
que es, pues, o sea, si ustedes tienen acceso a pruebas, pues como a panel viral y eso, y que identifiquen el virus sincitial respiratorio. Bueno, pero pues, o si ustedes consideran pues como que ya están muy desesperados, que todavía no han podido remeter a su niño, pueden hacer una prueba terapéutica también con adrenalina, que sería una nebulización cada 30 minutos por 1 hora y evaluar, a ver, mirar qué. Con respecto a los paneles virales, en realidad eso no, pues, o sea, no hay como una indicación como tal de hacerlo, porque en los servicios de urgencia se hace cuando está disponible, porque ayuda pues como epidemiológico, como para saber cuáles son los virus que están más frecuentes, también para cohortizar, es decir, si se puede unir o no un paciente, ¿cierto? Porque 2 pacientes con virus sincitial respiratorio, pues se podrían, pues 2 pacientes con sincitial y teniendo en cuenta que no tengan otros virus, recordar pues que ya el COVID pasó a ser pues parte de nuestra epidemiología, pues ya el COVID es parte de nosotros, entonces pues también es importante descartar pues como que no hayan otros virus asociados, como también para cohortizar. Las pruebas también nos sirven porque como ya les contaba, ahora pues como lo de los fenotipos, según como el virus aislado uno se puede enfocar o no, entonces si por ejemplo uno aísla un rinovirus, se puede asociar más como al fenotipo sibilante, entonces le doy, pues lo podría manejar como un asma. Pero bueno, en realidad eso ya, o sea, como lo grande es saber que lo más importante es la hidratación, el oxígeno si lo requiere, los lavados nasales, estarlo, pues monitorizarlo, revalorarlo constante y pues que sepan que pueden hacer como esas pruebas terapéuticas, pero que lo importante es como estar revalorando y mirando si hay o no respuesta, y si no hay respuesta, pues nada, no seguimos con eso porque los riesgos van a superar los beneficios. Con respecto al panel viral, lo que les había mencionado, también nos sirve para decir pues a quién se le va a dar o no palivizumab. Hay unas indicaciones claras para el palivizumab, no sé si alguien se acuerda de ellas, igual pues eso no es necesario pues como tenerlas de memoria, pero si alguien quiere pues como compartirnoslas, adelante, si quiere. Y ya que la última pregunta era indicaciones para administrar palivizumab. Creo que una es que sea menor de, pues que haya nacido menor de 32 semanas, pero no me acuerdo de la otra. Muy bien. Menor de 32 semanas. Hay que tener, sí, pues es esa, pero que el menor de 32 semanas tenga una cardiopatía congénita cianosante o que tenga una enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad o displasia broncopulmonar, pues que se llama. Muy bien, Manu. ¿Alguien que quiera decir alguna otra indicación? También se les pone palivizumab a los niños que sean menores de 35 semanas y que tengan un diagnóstico de displasia broncopulmonar o que sean dependientes de oxígeno. Perfecto, Eri. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, también los niños de menores de 29 semanas, independientes si tengan o no alguna otra comorbilidad, también se les debe poner. Probablemente ellos sí, pues tan chiquitos iban a tener más comorbilidades. Pues en realidad ya las otras indicaciones son como muy debatidas, pero entonces lo importante es pues como que si los niños tienen indicación, recordar que se pone mensual y que si el niño llega a presentar una infección o pues por virus sincitial respiratorio, pues ya no sé, ya la indicación de ponerlo, pues no, porque la idea o pues como el objetivo de ponerla es prevenir la infección grave por el virus sincitial respiratorio. Listo. Bueno. Otra cosa pues que les iba a mencionar es recordar pues la vacunación, tratar de pues como recomendarle a los padres la importancia que tiene, que sean bien juiciosos con ese esquema, decirles pues que en realidad las infecciones virales leves o pues las infecciones leves, ¿cierto? Que pues que solo gripa,
que el niño no esté comprometido, eso no es una contraindicación para vacunar. Que si los papás son juiciosos y pueden esperar a que les pase como el cuadro agudo, está bien. Pero si es un paciente, es un niño que vive lejos como del centro de salud, o que no tiene como un acceso tan fácil, lo ideal es pues como asegurar esa vacunación. Y ya recordar pues los signos de alarma, ¿sí? Pues volviendo al caso hipotético de que digamos que el niño nos hubiera respondido, o sea, hubiera mejorado mucho con esos lavados nasales, que lo hubiéramos vigilado un tiempo prudente en el hospital, 24 horas, o que fuera un niño un poco más grandecito, que ustedes no hubieran encontrado ningún hallazgo en el examen físico y que lo hubieran podido clasificar como una bronquiolitis leve. ¿Qué signos de alarma le dirían a la mamá que deben para consultar inmediatamente por urgencias? Pues de todos modos habría que decirle como si se pone morado, pues si se pone cianótico, Muy si bien. está dejando de respirar, pues si tiene como, si está como muy dormido. Perfecto. Muy bien, Manu. ¿Quieres contarnos algún otro más o alguien quiere contarnos algún otro más? Si no es capaz de comer, pues ya sea pegarse al seno y lactarse o tomarse el tetero porque se cansa o aumenta la dificultad respiratoria. Muy bien, Eri, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere más, pues, como contarnos algún otro signo que considere? Bueno, recordemos que la fiebre en menores de 3 meses principalmente es una urgencia. Entonces, si tiene fiebre, es igual a que le vamos a indicar a la mamá que consulte. O en los niños, incluso pues se habla también menores de 6 meses. Y ya los más grandes, la fiebre que no cede con acetaminofén o que dura más de 72 horas, eso es un signo de alarma en general para todas las patologías. Como lo mencionó Manu, entonces que inicie con apnea o que inicie con signos de dificultad respiratoria, entonces se le dice el aleteo nasal. Una forma fácil de decirlo es que tenga la naricita como la de un conejito, que se le afe, se le cierre, que tenga retracciones suprasternales, intercostales o subcostales, que lo vean respirando muy rápido, que lo vean más somnoliento, que se ponga morado, de acuerdo, que convulsione, que pues por ejemplo, en nuestro paciente de 2 meses, que convulsione es algo que hay que buscar porque eso no, pues no va a ser normal jamás, ¿cierto? Se sale como del rango de las convulsiones febriles. También se le pueden dar recomendaciones con respecto al tracto pues como gastrointestinales, pues signos de alarma gastrointestinales, entonces que si vomita todo lo que come, más de 4 vómitos en 4 horas, o que tenga una diarrea de alto gasto, porque igual los pacientes con bronquiolitis pueden, pues o sea, se puede asociar también como a cuadros, pues a síntomas gastrointestinales. Es importante que le digan pues como a las mamás que si el niño tiene popó con moco pero no diarrea, es algo esperable porque como lo que mencionamos, los niños no son capaces de expectorar, entonces lo que hacen es tragarse ese moco y la forma pues como lo eliminan es por las deposiciones. Pero entonces si tiene más de 10 deposiciones en el día o más de 4 en una hora, o si tiene popó con sangre, pues cierto, los signos de alarma generales, o que no reciba, pues que no reciba nada de comer, que no se pegue al pecho, todo eso son indicaciones para consultar por urgencias y es muy importante que en vigilancia clínica por lo menos ese periodo crítico. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No entendió algo? No sé, algo, quieran comentar algo. No, Isa, la verdad, todo muy completo. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Eli. ¿Alguno de los otros? Juliana, Ricardo, Mariana, Sofía, alguno, pues no es obligatorio que participen, si no tienen dudas no hay problema. No, muchas gracias.
Con mucho Sí, gusto. todo muy claro, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna duda, lo que sea, nos pueden igual contar, escribir por el grupo y ahí vamos respondiendo y vamos solucionando. Igual pues uno solo con un taller, pues porque los niños son un mundo gigante, cada uno se presenta pues como en diferentes, como con diferentes situaciones clínicas, entonces pues nada, eso con la práctica y viendo niños, uno va adquiriendo pues como esa experiencia. La próxima charla que planean pues organizar es signos de alarma del neurodesarrollo. Ya me imagino que las doctoras encargadas pues van a definir quién va a ser el encargado y la fecha para que estén pues para que sigamos aprendiendo todos juntos. Que tengan una feliz noche, las niñas, pues no, las mujeres, qué pena, las mujeres que tengan un feliz día, igual pues todos los días son el Día de la Mujer, pues sí, todos nuestros días y los hombres también, que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Isa.